Niña, papi. Niña, bello. Hola, papi. Saltando también. Está saltarín. Mira, pues igual saltando. De que mira. Mira. Pero qué cangurita, ¿no es, papi? Qué cangurita, ¿no es? Entonces era la pobre. Niño. Dice que yo no como una tele de 20, no sé cuánto, y 500 pesos. Va. Ajá, y se compró un colchón de 400 pesos en Procachi. Aquí estaban seguro ya vendiendo la. Y el chico vino y me la instaló todo aquí en su cuarto. Ya estoy haciendo. Bien, buenas tardes, chicos. Entonces hoy día empezamos con la materia de bioseguridad. Ya. La evaluación son de la misma manera. Vamos a hablar un valor de la nota en 30 puntos sobre cuestionarios o cualquier otra actividad que se vaya solicitando en la materia. Un trabajo práctico de investigación que vale 20. La asistencia a las clases Zoom vale 10. Y el examen final que es 40. ¿Ya? Entonces así va a ser la calificación.
¿ya? El trabajo práctico va a publicarse unos minutos después de que termine la clase. ¿Ya? Ahí les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Bueno, en cuanto al material, como siempre, lo voy publicando en el grupo. ¿Ya? Siempre va a estar ahí. Ahí ahorita, por ejemplo, ya publiqué lo que son las pizarras, esta que está aquí y la siguiente que vamos a ver la materia. ¿Ya? Entonces está ahí el material. Ahí también va a subir los videos. Los enlaces son los mismos, no cambia. Solamente yo le cambio el nombre, ¿no? Pero después enlace es el mismo, ¿ya? El mismo que usamos para las anteriores materias, ese mismo enlace sirve para entrar a la clase, ¿ya? Está en el mismo lugar, ¿ya? Entonces ustedes ingresan ahí a donde dice trabajo de clase, ahí van a encontrar los enlaces en el mismo lugar y las pizarras, no cambia de lugar eso. También ahí va a subir material de apoyo, que es material de lectura, no es material para que les tome examen de eso, es material para que ustedes profundicen su conocimiento. Aquí, por ejemplo, en bioseguridad vamos a hablar lo que es los principios de cómo se maneja la bioseguridad y ahí les voy a ir publicando material de apoyo. Por ejemplo, ahorita les he puesto un libro que es las normas nacionales de bioseguridad. ¿Ya? Eso para que ustedes ya vayan conociendo cuáles son las normas establecidas acá. Lo que vamos a ver aquí son los principios sobre los cuales se construye una normativa. ¿Ya? Entonces, ese libro está acorde a lo que vamos a ir viendo en la materia. Ya van a ir analizando algunos puntos. Le voy subiendo más material ya para que ustedes vayan viendo sobre eso. Bueno, el examen final es el miércoles, es una materia corta, dura una semana esta materia, ya no es muy pesada, para que descanse un poquito de la anterior materia, que era una materia fuerte. Ya las materias de 3 semanas son materias pesadas y obviamente más difíciles, ¿no? Por eso agarramos una materia de una semanita, que es como para un relajamiento, y luego otra vez otra materia pesada, ¿ya? Bueno, entonces, antes de empezar, ¿alguna pregunta? Antes de que empecemos. Bien, estoy viendo nombres nuevos, así que para los nuevos pueden interrumpirme en cualquier momento, ya para hacer preguntas. Para eso pueden ir a levantar la mano, que eso está a la derecha, abajo en su pantalla hay 3 puntitos. Ahí le dan y ahí dice levantar la mano, ¿no? Me aparece a mí una señal, entonces yo les doy para que activen, ¿no? La mano. La otra es que pregunten en el chat, ya escriben en el chat de aquí de Zoom, escriben la pregunta y yo les voy respondiendo conforme hay campito para responder. Y la otra es que cuando yo estoy callado mientras estoy buscando algo, ustedes pueden activar su micrófono y aprovechar ese momento para preguntar, ¿ya? Entonces, así nos cruzamos los cables. Es bueno que pregunten a mitad de clase, porque al final el tiempo nos pisa, ¿ya? Y a veces me preguntan sobre el último minuto y ya no hay tiempo para responder porque se corta. Entonces, mejor que pregunten en el momento que se les ocurre la idea. Bueno, entonces empecemos con bioseguridad. Bioseguridad, entonces, aquí está su concepto general. ¿Ya? No se olviden que eso está en el Classroom para que ustedes puedan ir a la pizarra, ¿ya? Y también hay una imagen de lo mismo. Si ustedes quieren pueden descargarla esa imagen y también pueden
ver la pizarra, ¿ya? Eso es para que ustedes no estén desesperados en anotar. No se preocupen, está ahí, lo pueden descargar y de ahí ya si quieren lo copian o lo estudian como ustedes quieran, ¿ya? Bien, entonces el término bioseguridad es un término amplio que abarca mucho más de lo que han debido estar escuchando en los últimos días. No es solamente salud. El término bioseguridad abarca muchos aspectos y como ven dice, es una calidad y garantía, fíjense, de que la vida está libre de daño, peligro y riesgos. Bien. Entonces, el término de bioseguridad es un término que aplica a que estemos seguros en cuanto a nuestro aspecto biológico. Por lo tanto, está destinado más que todo a darnos normas dirigidas a mantener un control de la situación, o del procedimiento que estoy realizando, evitando, por lo tanto, riesgos a la salud, ya principalmente en el área laboral, y estos riesgos pueden ser agentes biológicos, físicos o químicos, ¿ya? O sea que yo sufra riesgo de que me contraiga una enfermedad, me queme o un ácido me lastime, ¿no? Ya no es solamente entonces el hecho de agentes infecciosos, ¿ya? Es un término que sea amplio. Estos principios de bioseguridad se aplican incluso a lo que es el diario vivir de cada persona. No es solamente lo que se hace en un hospital o en una industria. También incluye lo que ustedes mismos hacen diariamente. Y no solamente me refiero a lo que están haciendo ahora por la pandemia, sino a cosas como el lavado, por ejemplo, del alimento, ¿no? Procesar el alimento de forma adecuada para que ustedes no se infecten, ¿ya? Y eso incluso es extensible a lo que sería, por ejemplo, la industria de alimentos, ¿ya? O lo que son restaurantes y otros. Entonces, todo lo que es bioseguridad es aplicable a todas esas situaciones en las que estoy en riesgo dentro de lo que es mi actividad diaria. O sea, no es solamente su trabajo, sino también la actividad diaria, ¿ya? Sin embargo, con la decía, se puede aplicar a todo tipo de personas y procedimientos, ¿no? Incluso, como ven aquí, lo que son los trabajadores de salud, nosotros, animales, visitantes que pueden llegar a un hospital o a un lugar donde hay ese riesgo, incluso el medio ambiente. Ya evitar contaminar el medio ambiente entra incluso dentro de bioseguridad, ya que contaminaciones ambientales pueden generar daño a la salud humana, ¿ya? Bien, entonces el término bioseguridad viene de bios, que se refiere a la vida, ¿ya? Y seguridad, que viene de seguritas, ¿ya? Que significa salvo, o estar a salvo. Entonces, la bioseguridad es estar libre de daño a nuestro cuerpo, a nuestra biología de nuestro cuerpo, ¿ya? Bien, entonces eso como un concepto genérico de lo que es la bioseguridad. Ahora, como les decía, la bioseguridad no solamente se aplica en instituciones de salud, sin embargo es lo que vamos a ver acá. Lo que nosotros vamos a ver en esta materia es una parte de lo que es la bioseguridad, ¿ya? Y esa parte es lo que se llama bioseguridad hospitalaria, ¿ya? Bien, ahí estamos hablando. Entonces, podemos decir que la bioseguridad aplicada al área laboral es un conjunto de conocimientos, técnicas, equipamientos para todas las personas, laboratorios, áreas hospitalarias y otros ambientes a que entremos en contacto con agentes infecciosos. Ya, en otras palabras, es evitar que nos enfermemos ya por contagio a través de una situación de riesgo, como atender a un paciente enfermo, por ejemplo, ¿ya? Bien, otro concepto de bioseguridad hospitalaria, perdón, se movió el dedo, ya. Entonces, otro concepto de bioseguridad hospitalaria, podemos decir, pero no la tengo que, mi dedo está muy raro.
Ya. Ya, ahora sí. Bien, entonces la bioseguridad hospitalaria es la que norma ya los procedimientos dentro de una institución hospitalaria en base a medidas científicas. ¿Ya? O sea, lo que son las normas de bioseguridad no son cosas que a cualquier loco se le ocurre, sino que es en base a estudios científicos y procedimientos ya establecidos con anterioridad. Estas normas nos van a organizar dentro de nuestro trabajo cómo vamos a realizar los procedimientos. ¿Ya? Por ejemplo, sobre el lavado de manos, te va a dar las características que tiene que tener ese lavado de manos para que sea considerado una norma de bioseguridad, que lo diferencie del lavado de manos que hacemos en la casa. ¿Ya? Nos define, como están viendo, las condiciones de contención. O sea, en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para evitar que el agente infeccioso se mueva de un lugar a otro? Eso significa de un paciente a un ambiente, a nosotros, afuera del hospital, ¿no? Entonces contienes, nos da las condiciones para poder contener ese agente infeccioso y que no se mueva a otra superficie o a otra persona, ¿ya? Por lo tanto, para eso nos muestra cómo vamos a hacer todo el procedimiento, lo que es la parte de manipulación de ese agente infeccioso. De tal manera que yo, al hacer todo este proceso, voy a poder confinar el riesgo biológico. En otras palabras, evito o reduzco por lo menos la probabilidad de que yo enferme de ese agente infeccioso que estoy manipulando. ¿Ya? Este tipo de procedimientos y normas se aplica a todo el personal. ¿Ya? Hablamos de personal de laboratorio, áreas hospitalarias críticas, cualquier personal de área no crítica. Estamos hablando, por ejemplo, contabilidad, administración, ¿no? A los propios pacientes, al público general, eso incluye visitas, ¿no? Que llegan al hospital, ya el material de desecho y el medio ambiente. En otras palabras, cubre todo. Ya eso vamos a ver ahorita cuando veamos los principios. Entonces, la normativa de bioseguridad hospitalaria va a cubrir todas las áreas hospitalarias, pero también las áreas que son de apoyo al hospital. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, un laboratorio clínico que no está en hospital, un laboratorio privado, por ejemplo, que es de apoyo, entonces también entraría dentro de lo que es la normativa de bioseguridad hospitalaria. No es solamente hospitales, sino cualquier otro centro que tenga que ver con la salud y obviamente son de apoyo a una institución hospitalaria o donde se pueda manejar algún agente biológico que nos puede poner en riesgo. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en esta materia, bioseguridad hospitalaria. ¿Ya? Pero hay otras formas de bioseguridad que no lo vamos a ver porque no nos corresponde, pero para que tengan conocimiento, por ejemplo, bioseguridad alimentaria, que es, por ejemplo, van a llevar los que están haciendo nutrición, ¿ya? Química, lo que hace en laboratorio, radiológica, los que estudian rayos X, ya ambiental, ¿no? Lo que es medio ambiente, industrial, las industrias, del agua, por ejemplo, Saguapac, todo el tiempo están monitoreando el agua y toman medidas para que no se contamine y no nos afecte a todos. ¿Ya? Igual, el militar se refiere al hecho de que muchos agentes infecciosos pueden ser usados como armas biológicas y por lo tanto ya necesita valoración militar. ¿Ya? Hay la bioseguridad militar, por si acaso, ¿no? Ya debería haber de repente alguna película que usan trajes incluso especializados para eso, ¿no? Bueno, entonces serían las formas de bioseguridad. Vamos a ver ahora los principios de bioseguridad. Vamos a ver los principios de bioseguridad.
Bien. Y el primer principio que vamos a hacer es el de universalidad. En resumen, universalidad como principio de universalidad se refiere al hecho de que las normas que vamos a ver deben aplicarse a todas las personas, sin excepción. Si hablamos de un hospital, es obvio que estamos hablando de personal de salud y los pacientes. Pero aquí también se refiere a personal que no pertenece a salud, como trabajadores de limpieza, por ejemplo, guardias, administradores, contadores, que trabajan en un hospital, pues también deben aplicar la normativa de bioseguridad. ¿Ya? Y también se refiere a personas que llegan al hospital y no son ni pacientes ni trabajadores. Las visitas, ¿no? A veces llegan autoridades o visita a los pacientes, pues estas también deben cumplir la normativa de bioseguridad. ¿Ya? La diferencia aquí tal vez está en que nosotros como personal de salud vamos a saber cuáles son las normas y por lo tanto estamos obligados a cumplirlas. En cambio, el personal que no es de salud no conoce estas normas, pero no por eso no las va a cumplir, tiene que cumplirlas. Lo que se va a hacer es que nosotros los vamos a guiar en ese proceso, ¿ya? No sé si ustedes en estos días han ido a un hospital, ¿ya? O tal vez si no han ido esta temporada, cuando hubo la epidemia del H1N1 hace unos años. Han ido a ver que, por ejemplo, para entrar a un hospital, ya en la puerta o en un área de ingreso, te van a hacerte lavar las manos o te van a poner alcohol en gel, te van a exigir que tengas tu barbijo, ¿no? Y para ciertas áreas te van a pedir que uses guantes, batas, etcétera. ¿Ya? Entonces, nos exigen, aún en condiciones que no son de epidemia. Si alguna vez han visitado a alguien en terapia intensiva, por ejemplo, deben saber que no es fácil entrar a una terapia intensiva. Si voy a entrar a una terapia intensiva, tengo que vestirme, tengo que poner mi bata, mi gorro, mi barbijo, para poder entrar a terapia intensiva. ¿Ya? Entonces son normas que aun cuando no somos trabajadores de salud, nos van a exigir que cumplamos para poder ingresar y movernos en ese ambiente. Entonces, el término universalidad se refiere a eso, a que la normativa que vamos a ver se debe aplicar a todo mundo, ¿ya? Debe involucrar, como dice, pacientes, trabajadores, profesionales de todos los servicios, no importa el área, puede ser contaduría, contabilidad, administración, algo así. ¿Ya? Aquí lo que les aclara, dice, independiente de conocer o no su serología, se refiere al hecho de saber si está contagiado o no de una enfermedad. ¿Ya? Cuando hay riesgos, evaluamos si están contagiados o no. Por ejemplo, ahorita voy a ver con el famoso COVID. ¿Ya? Serología se refiere a las pruebas que le hacemos a una persona. ¿Ya? Y pueden algunos darme positivos y otros darme negativos. Las normas de bioseguridad aquí es aplicable a todos. Lo que te está aclarando es que no importa si eres positivo o eres negativo. Igual tienes que cumplir la misma normativa. Es lo que está aclarando aquí, donde dice, independientemente de conocer o no su serología. Es importante que todo trabajador de salud, eso incluye ustedes cuando empiezan a trabajar, ¿ya? Deben cumplir lo que se conoce como precauciones estándares, que este es otro principio que ahorita lo vamos a ver más adelante. Ya ciertas cosas que debemos hacer sí o sí en nuestra rutina diaria, ¿ya? Eso obviamente con el objetivo de evitar exposición con agentes infecciosos. Bien, entonces, por lo tanto, ese tipo de normativa, como están viendo, se aplica a todas las personas. Es lo que les aclara final. ¿Ya? Todas las personas estén sanas o enfermas, no importa, es aplicable. Ese es el primer principio de bioseguridad, que todos deben cumplir la normativa, no hay excepciones. ¿Ya? Bien, el siguiente principio son las precauciones estándar. Está. Bien,
las precauciones estándares son, podemos decir, cuidados que debemos hacer todos los que trabajamos en salud. Por eso es estándares. Todos deben cumplirlas, ya siguiendo los mismos pasos. Estos procedimientos tienen como objeto reducir el riesgo de transmisión. Cuando decimos riesgo, le está aclarando que a pesar de hacer esto, pudieses transmitirte. Es lo que a veces la gente no está consciente. Hacer estos procedimientos no frena al 100% que te contagies, pero reduce el riesgo. Si vos no cumples esto, de repente al entrar en contacto con un paciente, tienes un 90 y tantos % de probabilidad de contagiarte. Pero si cumples con estas normas, eso va a reducir a un 5% de probabilidad de contagiarte. Ya reduce el riesgo. Ya no lo frena al 100%. ¿Por qué? Porque a pesar de que hagamos nosotros todo correctamente, siempre ocurren situaciones, accidentes, material que no está al 100%, ya, etcétera. Entonces va a haber circunstancias que van a hacer que a pesar de que ustedes hagan todo bien, aún así tengan el riesgo de contagiarse. ¿Ya? Bueno, estos procedimientos son varios, están aquí toditos, sí. Vamos a ir viéndolos conforme vamos hablando más adelante. Ya, el lavado de manos es, fíjense, una precaución estándar. Todos tenemos que hacerlas. Ya, uso de guantes, uso de barbijo, esto dependiendo de las circunstancias. Ya vamos a ver también. Uso de uniforme, importantísimo. Prevención de accidentes con pulso constantes. Eso refiere a que nos cortemos, nos clavemos. Entonces, hay procedimientos para evitar que esto ocurra. La limpieza del ambiente, cómo se tiene que limpiar. Manipulación de la ropa, eliminación de los desechos, que se refiere a la basura. Y manejo adecuado de pacientes en aislamiento. Esos deben ser estándares. Todos debemos tener la misma normativa y seguir las mismas reglas. Bien, como les digo, ya vamos a ir viendo cada una de estas precauciones en donde corresponda. ¿Ya? Bien, el siguiente principio de bioseguridad es el uso de barreras. ¿Ya? Para evitar que un agente infeccioso se mueva de una superficie a otra, significa, por decir, de la piel del paciente a su mano, a la piel de su mano, entonces vamos a usar una barrera. En este caso, por ejemplo, puede ser un guante, ¿no? Un guante evita que ese agente infeccioso pase de la piel del paciente a la piel de ustedes. Actúa como una barrera. ¿Ya? Entonces, las barreras evitan la exposición directa con sustancias contaminantes como sangre, fluidos y otros, ¿no? No solamente se refiere a materiales, sino también a equipos y procedimientos. Hay varias formas de barrera, que vamos a verlo también en un tema específico más adelante, sobre lo que es el manejo de barreras. El manejar barreras, y aquí también hay que tener en cuenta, no está ahí bien claro, pero las barreras disminuyen la probabilidad de infección, pero no previenen los accidentes. ¿Ya? Eso es también importante entenderlo. Tiene que haber prácticas de trabajo, que eso ahorita vamos a ver qué es, ya, para disminuir los accidentes. Pero los accidentes pueden pasar. Ya, por ejemplo, ustedes pueden haberse puesto bien el guante, cumpliendo todas las normas del proceso, pero mientras están trabajando, al menos cuando trabajamos el quirófano, por ejemplo, con taladro o algo, ponle que movió un poquitito y su mano, su guante entró a la punta del taladro, se enredó y le lastimó la piel, ¿no? O se clavaron con una aguja o bisturí. Si están con guantes, ya va a disminuir la probabilidad, ¿no? Va a haber menos riesgo de contagiarse, ¿ya? Pero no va a prevenir este accidente, ¿ya? Para eso son las prácticas de trabajo, que vamos a hacer más adelante. El otro principio se refiere a lo que es el manejo de la basura. Debe haber medios de eliminación de material
contaminado. En otras palabras, forma cómo procesar la basura, cómo hacer la eliminación de desechos, etcétera. ¿Ya? Entonces, se refiere por eso, como ven, al conjunto de dispositivos, por decirles, como decir un basurero, ¿no? Por ejemplo, se refiere con dispositivos y procedimientos, ¿no? Como voy a hacer la clasificación, por ejemplo, de la basura, para que así todo lo que haya sido usado por los pacientes que pueda estar contaminado sea debidamente eliminado para que no se convierta en un riesgo para nosotros ni para la comunidad. Bien, entonces esos son los 4 principios de bioseguridad. Sobre esos 4 principios se construye cualquier normativa de bioseguridad. Están viendo, son universalidad, ¿ya? Precauciones, estándares, manejo de barreras y manejo de material contaminado. Sobre eso se construye cualquier normativa, incluso lo que vamos a ir viendo es en base a eso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a ver ahora los elementos básicos de bioseguridad. Ya. Los elementos se refieren ya a lo que debe contener, cualquier descripción de cualquier procedimiento de bioseguridad. Sobre qué cosas se debe normar, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo quiero habilitar un quirófano, tengo que pensar en 3 elementos para la bioseguridad de ese quirófano, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son esos elementos. Ya, el primero son las prácticas de trabajo. La práctica de trabajo se refiere a las normas sobre los procedimientos que se van a realizar en ese ambiente o en ese procedimiento que estamos hablando, ¿ya? Se refiere a norma escrita, ¿ya? Eso significa, por ejemplo, si voy a implementar una enfermería y ahí se van a hacer colocación de tablets, sueros, tiene que haber un documento donde diga qué se tiene que hacer para cada cosa. Por ejemplo, para el inyectable intramuscular, paso 1, lavarse las manos, paso 2, preparar el medicamento, así, ¿no? Entonces, la norma escrita, a eso se refiere con la práctica de trabajo, ¿ya? Y esta normativa debe estar no solamente hablando del procedimiento técnico en sí, sino debe incluir normas de bioseguridad dentro del proceso. Estas normas ya de trabajo o prácticas de trabajo son como el elemento más básico y el más importante para la protección de cualquier tipo de trabajador. Porque no solamente esto que están viendo, como les decía al principio, es aplicable a un hospital. Por ejemplo, una construcción, cómo se maneja lo que es seguridad o bioseguridad también, porque se maneja también ahí. Ya, por ejemplo, una práctica de trabajo es que para ingresar al edificio use casco. ¿Ya? O para subir a la altura del edificio debe usar un arnés para sujetarse con cuerda por si el viento lo tumba. ¿Ya? Entonces, son normas que te van a obligar a hacer cosas para que no entres en riesgo. Por eso dice, es lo más básico y lo más importante para la protección de cualquier tipo de trabajador. ¿Ya? Ahora, cuando trabajamos en salud, ¿ya? Y eso está aclarando también acá, debemos estar conscientes del riesgo potencial que nuestro trabajo encierra. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar conscientes del peligro al que estamos expuestos, ¿ya? Y eso lo han ido a ver más que todo en los últimos días, bueno, ya son meses, ¿no? Desde que apareció la pandemia. ¿Ya? Por si acaso, cuando no estamos en pandemia, ¿ya? O en algún tipo de epidemia, la profesión de salud es una de las profesiones en las cuales más mueren por enfermedades cardiovasculares, más que todo por el estrés de nuestro trabajo. Se equipara a profesiones de alto riesgo,
como un policía, por ejemplo, que tiene el riesgo también de morir en un tiroteo. Y cuando estamos en situación de epidemia, el riesgo sobrepasa a cualquier profesión, ¿ya? La única que le iguala son los militares, bueno, no le iguala, le gana, son los militares en situación de guerra. Después, la profesión donde más fallecen va a ser la profesión de salud. Y ustedes la han debido ver actualmente con lo que es la pandemia, ya han debido ver que las personas que más fallecen son las involucradas en el área de la salud, ¿no? En otras palabras, ustedes deben estar conscientes que están entrando a una carrera de alto riesgo. Ya, eso les aclaro porque muchos que entran a estudiar en salud creen que es tan bonito como contabilidad o administración, donde no tienen ningún riesgo de que les pase nada. En salud ustedes están en alto riesgo. Se equipara a un trabajador de altura. Una persona que trabaja en la altura tiene alto riesgo de caerse y matarse. Y nosotros tenemos alto riesgo de contaminarnos con alguna enfermedad que pueda llegar a ser mortal. Ya no solamente la ahorita, el COVID, hay muchas más. Ya la hepatitis B, por ejemplo, el VIH, ya, y otras, ¿no? Que a veces aparecen epidemias como el paludismo, malaria, lo que es la fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, etc. El año pasado iba a haber un caso en La Paz de un arenavirus que apareció en una población de La Paz. Murieron 4 personas. Una era un paciente y los otros 3 eran médicos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos alto riesgo de enfermarnos de algo que pueda llegar a ser mortal o nos deje incapacitados de alguna manera. Y eso ustedes tienen que estar conscientes. Su trabajo es peligroso. No es un trabajo para ir de paseo. Ya, eso les aclaro bastante, porque ahora peor con lo que ha pasado, hay muchos que dicen no quiero trabajar en salud. Yo no entiendo por qué dicen no quieren trabajar si estaban conscientes del riesgo al que estamos expuestos. Es un riesgo. A pesar de que hay o no haya recursos, igual estamos expuestos. Y es nuestra profesión. Ya es igual como que un policía diga no voy a salir a capturar los ladrones maleantes porque le pueden disparar. Obvio que le pueden disparar, ¿ya? Pero él tiene que salir. Es lo mismo con nosotros. Obvio que podamos contaminarnos, pero es nuestro trabajo. ¿Ya? Si no, no deberíamos haber trabajado en esta área. Entonces tienen que estar conscientes de ese riesgo. ¿Ya? Bien, vamos a ir hablando en la siguiente sesión. Y bien, te pueden hacer preguntas en el chat. Ya, se va a cortar en segundos. Ya, termina y se van al otro enlace, al que dice parte 2, para continuar con la clase. ¿Ya? Entonces vamos saliendo, vamos yendo a la otra sesión. Vayan entrando.